Una catequesis misionera. Una catequesis misionera. La catequesis al servicio de la nueva evangelización, impulsada por la fuerza de la misión adyente, es siempre una catequesis misionera, en salida, querigmática, mistagógica, misericordiosa, una catequesis laboratorio de diálogo. Hemos venido en este segundo momento de nuestro quinto encuentro, Congreso de Catequesis, a darnos la oportunidad de renovar la fuerza misionera de la catequesis. Por ello, vamos a darnos la oportunidad de compartir una disertación que nos pone en esa naturaleza de la catequesis. Una catequesis misionera sinodal desde la perspectiva del Directorio para la Catequesis. Para ello, vamos a recibir con gratitud y un caluroso aplauso a Monseñor Octavio Ruiz Arena, que nos acompaña en este momento. Monseñor Octavio Ruiz Arena nació en Bogotá el 21 de diciembre de 1944. Es el exsecretario del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, cargo que desempeñó hasta el 2 de septiembre del año 2020. Desde el 3 de noviembre ha sido confirmado como miembro de la Congregación para los Obispos. Se ha preocupado por la catequesis en América Latina y hoy podemos decir es un apasionado de la catequesis. Lo recibimos pues en esta oportunidad de compartir con él estas luces que nos ayudarán a fortalecer nuestra catequesis misionera y sinodal. A él reiteramos pues la bienvenida, brindándole un fuerte aplauso. Bienvenido, Monseñor. Gracias. Lo mejor acá, ¿sabes? Muy buenos días. De verdad que es una inmensa alegría el que podamos compartir esta mañana en la que debemos abrir nuestro corazón para que esa vocación que ustedes están realizando como catequistas sea la oportunidad de renovarse día tras día en su fe y en ese testimonio que están siempre llamados a dar. Antes de comenzar con estas reflexiones que he preparado, quisiera contarles un poco de mi vida. El Señor lo va llevando uno por caminos que muchas veces no ha pensado ni ha aspirado, sino que cuando se pone uno en las manos del Señor, el Señor lo guía, a pesar de que uno haga resistencias, como uno encuentra en los profetas y demás, que a veces se resistían y sin embargo el Señor lo llevaba por ese camino. Cuando yo me ordené como sacerdote, pues la única ilusión que tenía era el poder llegar a ser un buen párroco, y uno se preparaba en el seminario para eso. Y dentro de las cátedras que teníamos en esos años en el seminario era precisamente lo que se refiere a la catequesis, la catequética. Pero en esa época se hablaba únicamente de lo que eran las estrategias, la metodología, más que la esencia misma de la catequesis como tal. Y yo podría decir, en la medida en que fui párroco, pues apoyaba a los catequistas. Cuando ya tuve la oportunidad de ser llamado al episcopado, pues una de los grupos con los que más me identifiqué fue con los catequistas por la alegría, el impulso que tenían para ejercer su apostolado. De tal manera que yo considero que lo que conozco un poco de la catequesis se lo debo a los catequistas que han colaborado
ya sea en la zona pastoral que dirigí en Bogotá durante unos años, ya sea en la arquidiócesis de Villavicencio, y luego la gracia que me dio el Señor de trabajar muchísimos años en la Santa Sede al servicio justamente de la nueva evangelización y de la catequesis. Y cada vez que he tenido ocasión de participar en congresos, en encuentros con catequistas, pues ha sido también la oportunidad de enriquecerme muchísimo, sobre todo de la experiencia de personas como ustedes que aman de corazón al Señor y que con su testimonio de vida como catequistas me han enseñado a poder también ofrecer un granito de arena en ese campo. De manera que les agradezco a ustedes y a la hermana Gleude que me hayan invitado a participar en este encuentro. Vamos a hablar entonces de una catequesis misionera y sinodal desde la perspectiva del nuevo directorio de la catequesis. Toda la Iglesia ha venido desarrollando un proceso sinodal de acuerdo con lo que nos pidió el Papa Francisco a toda la Iglesia. Y este proceso sinodal ha permitido que a través del diálogo y la escucha atenta de los distintos sectores del pueblo de Dios hayan podido salir a flote las inmensas inquietudes que estaban latentes en el corazón de quienes fueron llamados a participar en las distintas consultas. Sin duda alguna, la catequesis ha sido uno de los temas de mayor relieve en los diálogos, en los que se ha ido plasmando las esperanzas de poder responder a nuevos itinerarios catequísticos que impulsen procesos de conversión y de verdadera aceptación de la fe, de esa fe que nos regala el Señor para lograr un encuentro personal y comunitario con Él. A los inicios del camino sinodal, el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización publicó el nuevo Directorio para la Catequesis. Directorio que todos ustedes han estado estudiando con gran atención para poner en práctica en las distintas diócesis y en las distintas parroquias cuanto allí se contiene. Pero hay que tener en cuenta que este directorio no surgió de improviso, que no fue un simple trabajo de escritorio realizado por una serie de especialistas, sino que fue el fruto de un rico proceso sinodal en el que participaron en diálogos y en atenta escucha cientos de catequetas, obispos, sacerdotes, laicos y miembros de la vida consagrada, como también muchos responsables de los departamentos de catequesis de distintas conferencias episcopales e incluso algunas universidades. Aquí en Venezuela tuvimos también la participación de algunos que nos colaboraron con sus inquietudes y que luego se vieron realmente plasmadas en el directorio. Para poder hablar de esa dimensión misionera y sinodal de la catequesis que parte del nuevo directorio, es importante tener una visión general del por qué se hizo este nuevo directorio y del largo trabajo que se tuvo para llegar a la realización final de él. Entonces, primero vamos a ver el porqué del directorio de la catequesis. Todos sabemos que después del Concilio Vaticano II se vio la necesidad de impulsar la acción catequística con el fin de que se renovara su metodología, pero sobre todo para que se tuviera muy en cuenta la riqueza doctrinal que había surgido a partir de los distintos documentos del Concilio Vaticano II. Y la importancia de esos documentos fue tan grande que el Papa San Pablo VI llegó a considerar los documentos del concilio como el gran catecismo de los tiempos modernos. Y con el fin de poner en marcha esa renovación que propició el concilio, la Congregación para el Clero, con la aprobación del Papa San Pablo VI,
publicó el 18 de marzo de 1971 el Directorio Catequístico General, en el que se tomaba en cuenta la situación de toda la Iglesia en ese momento e indicaba la naturaleza, la finalidad y la eficacia de la catequesis y puntualizaba los principales elementos del mensaje cristiano, como también los elementos metodológicos de la catequesis, para luego mostrar cómo se debía desarrollar la acción pastoral del ministerio de la palabra. Y este directorio impulsó un verdadero entusiasmo en los trabajos de reflexión catequética y el nuevo despertar de la acción catequística. Estos dos términos es bueno que los entendamos. Hablamos de catequética y de catequesis, o de acción catequética y de acción catequística. La catequética es toda la reflexión doctrinal, llamémoslo así, que va indicándonos cuál es el camino para responder a las necesidades, siendo fieles a la doctrina de la Iglesia. Y eso pues es realizado por personas que se preparan y que tienen un conocimiento amplio, sea de la teología, de la parte bíblica, etcétera, y de la catequética como tal. Mientras que la acción catequística es la puesta en práctica ya de la metodología y de toda la doctrina, la transmisión directa de la doctrina, que es lo que ustedes en general están haciendo en sus parroquias y comunidades. Posteriormente, en la segunda asamblea extraordinaria del Sínodo de los Obispos, que se reunió con ocasión de los 20 años de la conclusión del Concilio Vaticano II, allí se llegó a una solicitud al Papa que se publicara un catecismo de la Iglesia Católica. Y este fue publicado en octubre del año 1992, es decir, 7 años después. Y duró todo ese tiempo, digamos, en la elaboración. Y este rico documento pretendió contribuir a la renovación de la vida eclesial, deseada y promovida por el concilio. Y en este catecismo se presenta de una manera fiel y orgánica toda la enseñanza de la Sagrada Escritura, de la tradición viva de la Iglesia y del magisterio auténtico, como también la herencia de los padres de la Iglesia, cuya doctrina permite conocer mejor el misterio cristiano y reavivar la fe del pueblo de Dios. Pasados 30 años de la publicación del primer directorio, y para aprovechar mejor la riqueza del catecismo, la Congregación para el Clero preparó el Directorio General para la Catequesis, que yo creo que todos ustedes lo conocieron y lo han estudiado, que fue aprobado por el Papa Juan Pablo II y se publicó el 15 de agosto de 1997. Este directorio permitió nuevos estudios para la comprensión de la necesidad pedagógica y formativa de la catequesis, sobre todo en la perspectiva de una renovada interpretación catecumenal. Asimismo, buscó encuadrar mejor la catequesis dentro del proceso de evangelización, a la luz de la Evangelii Nunciandi, esa riquísima exhortación apostólica de Pablo VI, que no pasa en ningún momento de actualidad, todo lo contrario, cada vez vamos encontrando mayor riqueza de lo que el Papa San Pablo VI nos dijo en esa exhortación apostólica. Y al mismo tiempo, ya San Juan Pablo II, recién elegido como Papa, publicó la exhortación apostólica Catequesi Tradende, presentando entonces el directorio normas y criterios para la presentación del mensaje evangélico y formulando lo esencial de una pedagogía de la fe
para luego dedicar su atención a los destinatarios de la catequesis, a la responsabilidad que tiene la iglesia particular en la programación, promoción, supervisión y coordinación de toda la actividad catequística. En octubre del año 2012 se realizó la 13ª Asamblea del Sínodo de Obispos, que tuvo como tema la nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana. Y durante esas sesiones, el Papa Benedicto XVI manifestó la intención de trasladar la competencia de la catequesis, que hasta ese momento estaba en la Congregación para el Clero, al Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. El Papa tuvo en cuenta que en septiembre de 2010 había creado ese consejo y al cual le había dado el encargo de reflexionar sobre los temas de la nueva evangelización y de buscar los instrumentos adecuados para realizar esa nueva acción evangelizadora y buscar los instrumentos necesarios para llevarla a cabo. Y por eso consideró necesario también que asumiera la responsabilidad de la reflexión y enseñanza de la catequesis, indicando la urgencia de impulsarla con un espíritu catecumenal y que se promoviera una acción pastoral más orgánica y eficaz. Esa asamblea del sínodo permitió entonces tener una visión global de lo que las iglesias particulares han estado realizando para llevar el anuncio del Evangelio a todas las gentes. Un sínodo de obispos tiene la representación de obispos de todas las conferencias episcopales del mundo, de tal manera que es una riqueza enorme cuando uno está participando en el sínodo de conocer lo que se piensa en todo el mundo. Uno generalmente conoce lo de su país, lo de su diócesis. Nosotros aquí en América Latina pues tenemos también la oportunidad de conocer muchísimo lo que sucede en el continente americano, sobre todo en la parte latinoamericana. Pero uno no conoce lo que se está haciendo en África o en Asia o en Europa. En un sínodo uno tiene la oportunidad de conocer lo que está sucediendo en todo el mundo. Y allí entonces logramos conocer cómo se estaba llevando a cabo el anuncio del Evangelio a todas las gentes y darnos cuenta de cuáles eran las dificultades que se presentaban y de la cantidad de bautizados que se han ido alejando de la iglesia o que permanecen indiferentes a la fe recibida, o peor todavía algunos que tratan de buscar al Señor en otras comunidades o en otras confesiones de tipo cristiano, como si en la iglesia nunca habláramos de Cristo. Y este encuentro sinodal sirvió igualmente para hacer tomar conciencia de todas las dificultades que se presentan en la actualidad para que cumplamos la tarea evangelizadora. Retos que son muy grandes, que sin embargo, lejos de constituir un obstáculo para la evangelización, más bien son caminos que debemos aprovechar y recorrer para evangelizar y mostrar con la palabra y con el testimonio la alegría de nuestra fe. Fue muy significativo realmente que el Santo Padre hubiera dado ese anuncio durante el mencionado sínodo, con lo cual quería hacer resaltar mejor la íntima relación que tiene la catequesis con la tarea evangelizadora, en la que están involucrados todos los cristianos. Ayer el señor arzobispo nos recordaba cuando nos hablaba de la institución del ministerio del catequista, cómo el Papa Francisco ha querido dar un nuevo impulso a esta realidad laical y hacernos recordar a todos que el laico por su bautismo participa también de manera muy fuerte en la misión de la Iglesia. Que la misión de la Iglesia no corresponde únicamente a quienes hemos recibido el sacramento del orden, no, todos por el bautismo
tenemos que cumplir en la medida de nuestras posibilidades y de acuerdo en la realidad que vivimos en la iglesia, el cumplimiento de ese que nos dice el Señor, anuncien el Evangelio a todas las gentes. Y todo esto parte entonces del compromiso bautismal. El Papa quería además hacer ver que en el momento actual que vivimos, que está marcado, como él mismo nos decía, por una dramática crisis de fe, requería una acción pastoral de la Iglesia con el fin de que pudiera responder a las grandes esperanzas que surgen en el corazón de los creyentes por los nuevos interrogantes que nos plantea el mundo y que se plantean a la Iglesia. Y de esta manera, Benedicto XVI recogía la insistencia que había hecho San Pablo VI en la Evangelii Nunciandi, al recordar que en la evangelización no se puede descuidar la enseñanza catequética, puesto que es necesaria una enseñanza sistemática de los datos fundamentales de la fe, que transmitan el contenido vivo de la verdad que Dios ha querido transmitirnos y que la Iglesia ha procurado expresar cada vez de un modo más perfecto a lo largo de toda su historia. También San Juan Pablo II, en la Catequesis Tradendae, había señalado la importancia de la catequesis en el conjunto de la evangelización, como una enseñanza que ha de conducir a un mejor conocimiento de ese Jesús a quien la persona presta su adhesión sincera. El Papa Francisco recogió las recomendaciones finales del Sínodo de los Obispos. Esas recomendaciones que habían sugerido quienes participamos en esa asamblea sinodal, y retomó las grandes líneas sobre la evangelización que había trazado Pablo VI y publicó la exhortación Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. En esa carta apostólica, además de indicar las líneas programáticas de su pontificado, daba unas claras pautas para la renovación de la catequesis. Un punto muy importante de su interés por dicha renovación fue explicar especialmente el rol fundamental del querigma en la catequesis y urgía para que se diera un nuevo impulso a la dimensión misionera que debe tener toda la labor evangelizadora, para lo cual invitaba a poner en marcha una conversión pastoral. Cuando hablamos de conversión pastoral, muchas veces quienes han estudiado algo de teología o han oído la palabra conversión, se preguntan cómo puede ser eso posible. Ustedes saben que cuando se habló de conversión pastoral, fue una expresión que nació prácticamente en las reflexiones que hemos tenido en América Latina. Cuando se estaba preparando la quinta conferencia general del episcopado latinoamericano y del Caribe, que se realizó en Aparecida en el año 2007, en mayo de 2007, la mayoría de las conferencias episcopales comenzaron a hablar de conversión pastoral. Era un término que todavía no tenía mucha fuerza, pero que se veía que era necesario hacerlo. Y Aparecida nos habla de conversión pastoral. Yo estaba trabajando en esa época, era el arzobispo en la arquidiócesis de Villavicencio, y el Papa en ese momento me llamó a volver a trabajar en la Santa Sede. Yo había trabajado con el cardenal Ratzinger en la Congregación para la Doctrina de la Fe durante más de 11 años antes de ser obispo. Y allí en Aparecida el Papa me pidió nuevamente que volviera a trabajar en el Vaticano, en la Santa Sede. Y cuando se creó el Consejo para la Nueva Evangelización y yo comencé a insistir en que teníamos que hacer una conversión pastoral, que había que impulsarla, los europeos decían, eso será algo que necesita América Latina.
La conversión es una cosa simplemente personal de los pecados, uno se cambia y listo. Se olvidaba que la conversión no solamente es una cosa individual, la conversión implica nuestra participación en la iglesia, es hacer viva esa comunidad. Y la conversión pastoral consiste en que no tenemos nosotros que decir siempre se hizo así y funcionó y no podemos cambiar, no, es abrir el corazón para que podamos nosotros percibir la realidad del momento y ver cómo adaptamos la acción pastoral para responder a esos desafíos, para que el mensaje de Jesús pueda ser sembrado en el corazón de las personas y pueda ser inteligible. Entonces, el Papa nos hablaba de una conversión pastoral que era fundamental que diéramos en ese momento. Entonces, decíamos, el Papa nos invitó a esa conversión pastoral y dedicó el primer capítulo de la Evangelii Gaudium para hablarnos de la transformación misionera de la Iglesia. El Papa además nos convocaba para que realizáramos esa evangelización en una iglesia en salida. Ese fue otro término que se inventó el Papa Francisco para indicarnos realmente cómo teníamos que impulsar la acción misionera de la iglesia, que teníamos que abrir las puertas de la iglesia. Por una parte, para que quienes tenemos responsabilidad pastoral saliéramos a buscar a la gente, a acercarnos a ellos, escucharlos, conocer su realidad. Pero al mismo tiempo, abiertas las puertas para que quienes se habían alejado puedan volver y encontrar una comunidad que los acoge con amor. Esa iglesia en salida es el modo hasta cierto punto de iniciar esa conversión pastoral a la cual el Papa nos llama y nos hacía ver que era necesario tener muy en cuenta los escenarios y los desafíos siempre nuevos para la misión evangelizadora de la iglesia. Y por eso el Papa nos decía que cada comunidad debe discernir cuál es el camino que el Señor le está pidiendo, teniendo en cuenta que todos los bautizados estamos llamados a salir de la propia comodidad para atrevernos a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio. Una de las insistencias entonces que surgieron a partir del concilio fue la de dar muchísima importancia a la comunidad cristiana. Comunidad que debe estar muy involucrada en el desenvolvimiento y el acompañamiento de la enseñanza de la fe, en la que es fundamental el testimonio de vida de cada uno de los fieles. Y frente a los desafíos que nos presenta el mundo actual, estamos convocados precisamente a realizar una nueva evangelización, lo cual no quiere decir que tengamos que inventar nuevos contenidos. En la carta a los Hebreos nos dice el autor: Jesucristo hoy, ayer y siempre, el mismo. No tenemos que inventar nuevos contenidos o buscar simplemente nuevas estrategias para la transmisión de la fe, ni mucho menos cambiar lo que ha sido el objeto de la misión de la Iglesia. Se trata de impulsar una nueva etapa evangelizadora, marcada, como nos dice el Papa, marcada por la alegría. Ustedes recuerdan que allí en la exhortación apostólica nos dice que no debemos evangelizar con cara de vinagre. Yo creo que lo que quería decir el Papa era con carne avinagrada, arrugada, que muchas veces nosotros los curas regañamos a la gente en lugar de infundirles ánimo, entusiasmo, alegría, optimismo. Tenemos que cambiar. Marcada por la alegría en donde demos centralidad a la gracia. Tener conciencia de que somos instrumentos del Espíritu Santo, imperfectos, todo lo que queramos, pecadores, pero instrumentos del Espíritu Santo que nos da su gracia, porque Él es el que despierta la sed de Dios en el corazón de las personas y que da a los evangelizadores el entusiasmo para anunciar a Cristo
con un nuevo ardor, con nuevos métodos, con nueva expresión. Y es el Espíritu el que nos da el coraje para realizar la conversión pastoral que nos pide el Papa Francisco y que ha de llevar a una renovación de la catequesis, bien insertada en la obra de la evangelización. Ahora, teniendo en cuenta el magisterio más reciente y para responder a cuanto plantea el fenómeno de la globalización, hoy en día ustedes saben lo que está pasando en el otro lado del mundo, en Ucrania, por ejemplo. Lo sabemos inmediatamente, en directa. Bastan segundos lo que puede durar la transmisión para que estemos comunicados. Y eso ha cambiado totalmente nuestra cultura, nuestro modo de pensar. Más adelante hablaremos un poco de eso. Pero tenemos que darnos cuenta que han surgido nuevos lenguajes, nuevos acentos, a partir todo esto de las tecnologías digitales. Y por eso el Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización vio desde un primer momento que uno de los puntos esenciales de reflexión era precisamente el de la íntima relación existente entre evangelización y catequesis. Y esto en realidad fue lo que constituyó el primer motivo para la elaboración del nuevo directorio de la catequesis, del cual se elaboraron 12 borradores a lo largo de 6 años de trabajo. Se consultaron, inicialmente hubo un equipo de 12 especialistas que nos dieron una visión general allá en el Consejo. Comenzamos trabajando en la renovación del antiguo directorio del 1997. Luego se vio que eso iba a quedar como un retazo de cosas tejidas y se vio que era mejor elaborar un nuevo directorio. Se hizo un trabajo de recoger todas las sugerencias que habían llegado y luego se pasó a más de 100 especialistas, entre otras catequetas, teólogos, biblistas, juristas, etcétera, que nos dieran una luz sobre esto. Y luego se multiplicaron las consultas. Yo creo que fueron más de 1000 las que se hicieron a lo largo de todo el mundo. Se recogió todo eso y después de 6 años de trabajo se aprobó, el Papa aprobó el 23 de marzo de 2020 la publicación del directorio para la catequesis, que seguramente todos ustedes conocen. Yo sé que aquí en Mérida han publicado una edición del directorio muy bien hecha y que vale la pena que lo estudiemos con entusiasmo para esa renovación de la catequesis. Segundo, miremos un poco la relación que hay entre evangelización y catequesis. Es triste constatar que ya ha pasado más de medio siglo desde la clausura del Concilio Vaticano II. Y la inmensa mayoría de la humanidad, a pesar de que han pasado más de 2000 años, no ha recibido el mensaje de la buena nueva. Y San Juan Pablo II, en su encíclica sobre la validez y urgencia del mandato misionero, comenzaba con una afirmación contundente. Nos decía el Papa: la misión de Cristo Redentor confiada a la Iglesia está aún lejos de cumplirse. Y en efecto, no solo todavía hay miles de millones de hombres y mujeres que no conocen el Evangelio. Ustedes dirán, ¿cómo puede ser eso posible? Basta mirar las estadísticas. ¿Cuántos habitantes estamos en esta tierra? Somos más de 8.000 millones de personas. Y solo más o menos 1.200 millones de personas conocemos a Cristo. Lo cual quiere decir que la tarea de la evangelización está todavía muy lejos de que pueda llegar a cumplirse. Pero no solamente eso es grave, sino que además muchos de quienes han recibido el bautismo no llevan una vida coherente con su fe. Y de ahí la apremiante llamada que nos hacía el Papa
para que la iglesia no solo cumpla la tarea de vayan y hagan discípulos, sino que la realice teniendo presente siempre su índole misionera. Lamentablemente, son muchos los cristianos los que no conocen a ciencia cierta y mucho menos que vivan las exigencias del bautismo. De tal manera que desconocen lo que significa su pertenencia a la iglesia. Más aún, muchos de ellos han sido personas que recibieron los sacramentos de iniciación cristiana, pero no fueron previamente evangelizados y por consiguiente no conocen en verdad al Señor y sobre todo no han hecho una aceptación consciente de su persona para que sea Él la fuente de luz en su propia vida. Han recibido un mensaje y quizá tienen unas ideas, pueden conocer incluso el catecismo, pero no han aceptado a Cristo en su vida. Y la catequesis tiene que enfocarse no solamente para que conozcan quién fue Jesús, sino sobre todo para que lo acepten en su vida y aceptándolo lo puedan amar, lo puedan seguir y puedan vivir como Él. Y a esto se añade que durante gran parte de los últimos decenios, evangelización y catequesis parece que hubieran corrido por carriles paralelos, sin que se hubiera tomado conciencia de la mutua implicación y complementariedad que debe existir para lograr que el bautizado pueda realizar un encuentro personal y comunitario con Cristo y logre responder con decisión y firmeza el amor de Dios que se derrama en su corazón. Veamos ahora el significado de la palabra evangelio, porque ustedes dicen, bueno, ¿por qué hablamos de evangelización? Surge de la palabra evangelio. Evangelizar consiste fundamentalmente en anunciar el evangelio, evidente. Pero cuando oímos la palabra evangelio, lo primero que nos viene a la cabeza es pensar en los escritos del Nuevo Testamento. Ustedes recuerdan los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y pensamos que ese es el evangelio. ¿Qué son los evangelios de los que estamos hablando? Son ciertamente libros inspirados por el Espíritu Santo que nos presentan en líneas generales la vida y obra de Jesús, pero no son una biografía de Jesús, sino que son libros ciertamente indispensables y un sólido fundamento para la fe, pues son palabra de Dios. Y estos libros constituyen el testimonio de las primeras comunidades cristianas. Al respecto nos dice San Pablo, porque les transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. De tal manera que recoge Pablo lo que ha escuchado, que transmiten las primeras comunidades cristianas lo que fue su fe. Y estos evangelios describen a Jesús de Nazaret proclamando el reino como algo que ya está cerca, que está llegando en el presente, algo que se realiza en el mundo presente, pero que hay que buscar, y que por lo tanto no es simplemente una realidad futura, algo a lo que aspiramos, pero que está siendo presente y que yo debo tratar de buscar para empaparme de ese reino. Ahora bien, la palabra evangelio en sí misma se refiere a un anuncio lleno de gozo y de alegría. Un anuncio que libera, un anuncio que realmente produce alegría cuando lo escuchamos. Y la palabra evangelio no es un vocablo bíblico como tal, proviene de distintas otras culturas. Los griegos, por ejemplo, los griegos clásicos como Homero, Filón de Alejandría, Flavio Josefo, etc., la usaban, esa palabra,
para designar algo muy bueno, como era el anuncio lleno de júbilo de una victoria militar. Y un ejemplo de ello es el mito de Maratón. Cuando nosotros oímos hablar la palabra maratón, pensamos en las carreras que hacen en muchas partes del mundo, que recorren 42 kilómetros y 195 metros. ¿Pero por qué? Porque se está recordando un hecho de lo que nos habla la literatura griega, que fue precisamente ese mito de Maratón. El soldado griego Filipides, en el año 490 a.C., murió de fatiga después de haber corrido 42 kilómetros y 195 metros desde Maratón, un pueblo, hasta Atenas. ¿Y por qué corrió todo eso? Para anunciar la victoria que había tenido el ejército griego frente al ejército persa. Ganaron la batalla de Maratón y así los persas no pudieron tomarse la ciudad de Atenas. En el Imperio Romano se utiliza esa palabra para referirse a un mensaje que provenía del emperador, un mensaje de poder, de liberación. Pero hacía también alusión al nacimiento del primer emperador, Octavio César Augusto, en el año 63 a.C., indicando que la providencia había dotado al emperador de todas las virtudes y que lo había enviado para el bien del género humano como un salvador. Él instauró lo que se llamó la paz romana, que dio a la sociedad mediterránea más de 2 siglos en un ambiente muy pacífico. Por esto, el día de nacimiento de Augusto marcaba para el mundo el comienzo de las buenas nuevas, y después de su muerte, en el año 14 después de Cristo, fue considerado un dios. Un segundo aspecto. Veamos en el contexto bíblico qué significa la palabra evangelio. El origen bíblico lo encontramos en el profeta Isaías, al hablar del Mesías que habría de venir, presentándolo como el portador de buenas noticias, el mensajero de una gran alegría. Hemos escuchado muchas veces este texto del profeta. Qué hermosos son los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae buenas nuevas, que anuncia la salvación, que dice a Sión, ya reina tu Dios. En el Antiguo Testamento, entonces, esa expresión tiene un sentido más bien de tipo religioso. Se utiliza para indicar la intervención de Dios que va a liberar a su pueblo del exilio de Babilonia y le va a dar la salvación. Entonces se anima a la fe y la esperanza, porque Dios no se ha olvidado de su pueblo y porque está siempre presente en medio suyo a pesar de sus sufrimientos y sus dificultades, guiándolos con cariño de regreso hacia su tierra. En el Nuevo Testamento es San Pablo quien utiliza esa palabra. De hecho, Pablo la utiliza 60 veces en sus cartas. Para él es muy fuerte esa palabra. Y también la encontramos en los sinópticos, en los Hechos de los Apóstoles, en el Apocalipsis, para referirse a la muerte y resurrección de Jesús como hechos salvíficos que producen inmensa alegría. Yo ahora quiero subrayar nuevamente la palabra alegría de la que nos habló el señor arzobispo ayer, que como una característica del catequista, el anuncio bíblico es de alegría cuando se habla del Evangelio, de la Buena Nueva. El Papa Benedicto XVI, en esa sesión del Sínodo de la Nueva Evangelización, hizo una bellísima reflexión para explicar el significado de la palabra evangelio referida a Jesús. Y explicaba que los libros del Nuevo Testamento recogen lo que decía Isaías y al mismo tiempo hacen un eco
a lo que quería indicar con esa palabra el Imperio Romano. Es decir, une el significado religioso con lo que se expresaba en el Imperio Romano. De tal manera que evangelio, para nosotros los cristianos, podría interpretarse como la palabra del verdadero emperador del mundo, Jesús. Él es la palabra misma de Dios, pero de un Dios que no se queda mudo, de un Dios que no es indiferente a nuestra situación, de un Dios que se hace sentir en medio de las dudas que se plantea el hombre moderno acerca de su existencia, de su acción, de su interés por nosotros. En Jesús entonces, Dios nos muestra que nos conoce, que nos ama, que ha entrado en nuestra historia, que goza y sufre con nosotros. Y esta es la gran noticia, la buena nueva que la Iglesia está llamada a proclamar. Y surge, sin embargo, la pregunta, bueno, y si esto es así, ¿cómo podemos conocer que es verdad? Y el Papa nos respondía diciendo, no está en un proceso racional, no se trata de que yo trate de entender esto que acabamos de escuchar, sino que tenemos que buscar un encuentro personal con el Señor. Y que ese encuentro se puede lograr únicamente a través de una de una oración humilde al Espíritu Santo, para que venga, nos ilumine, nos guíe. Pues si Dios no actúa, nuestras acciones quedarían absolutamente vacías. Y solo Él mismo puede hablarnos para disipar nuestras dudas, y nosotros únicamente podemos cooperar, pero la iniciativa debe venir de Dios. Ahora pasemos para hablar de la acción de evangelizar. Entonces, teniendo en cuenta lo que es la palabra evangelio, evangelizar es ante todo hacer presente y anunciar a Jesucristo, que se encarnó y entró en la historia haciéndose uno de nosotros para permanecer siempre a nuestro lado. Él murió, como nos dice San Pablo, para el perdón de nuestros pecados y resucitó de entre los muertos para darnos la salvación. Entonces, la acción de evangelizar debe llevarnos a hacer resonar esa buena nueva en todos los ambientes, para dar sentido a nuestra existencia y para transformar y renovar a la misma humanidad. De tal manera que el cambio interior que se dé en la persona que escucha el mensaje lleve a una conversión de la conciencia personal y colectiva de todos. Eso nos lo decía San Pablo VI. En otras palabras, si evangelizamos no es simplemente para que nosotros podamos creer en unas verdades o conocer unos dogmas, no, es para que transformemos la sociedad, para que la impregnemos de ese amor de Dios, para que la buena nueva resuene en el corazón de toda la humanidad y podamos ser justos, podamos ser hombres y mujeres de bien, etc. Entonces, el objeto de la evangelización, por lo tanto, es concretizar esa presencia de Cristo, de modo que aquellos que se acercan a la Iglesia puedan encontrar en su persona el camino para salvar la propia vida y abrirse un nuevo horizonte. Entonces, para llevar a cabo la evangelización, es necesario que la Iglesia impulse y dé un gran ánimo al ejercicio de la caridad, del testimonio, de la proclamación del Evangelio, iniciando con el primer anuncio para llamar a la conversión. Y a partir de allí debe continuar con la catequesis, mediante itinerarios catecumenales para incorporar a los bautizados en la comunidad y ofrecerles, alimentados por la palabra de Dios, una educación permanente en la fe y animar a una participación en los sacramentos, impulsándolos a imitar a Jesús en su acción misericordiosa. La catequesis, por consiguiente, constituye una etapa privilegiada de la evangelización,
y se debe dirigir principalmente a las personas que ya han recibido el primer anuncio. Esto nos lo dice el directorio de catequesis. Y de ahí la necesidad de dar fuerza al querigma, con el cual la Iglesia proclama el Evangelio y suscita la conversión. Querigma y catequesis, por lo tanto, son partes básicas de la iniciación cristiana. Y es fundamental que tengamos muy en cuenta esto de que viene subrayado de manera muy particular por el Papa Francisco. Porque muchas veces comenzamos nosotros con la acción catequística sin haber dado el primer paso, que es el primer anuncio. Ahora hablaremos un poco de ello. Pero es importante que tengamos muy en cuenta que tenemos que respetar esos procesos, esos itinerarios y no saltarlos. O pensar que la catequesis es todo y que no tengamos ni en cuenta ni el primer paso, que es el primer anuncio, el querigma, o lo que es la formación permanente. Más aún, la catequesis está al servicio de la respuesta de fe del creyente para que pueda vivir la vida cristiana en un estado de conversión, ayudándole a interiorizar el mensaje cristiano y a asumir su compromiso misionero. Tercero, llamados a una renovación de la acción evangelizadora. Los últimos papas han querido hacernos tomar conciencia que frente a los retos que nos presenta el mundo actual que estamos viviendo, debemos trabajar con decisión para una renovación de la acción pastoral de la Iglesia. A fin de hacerla posible, contamos con múltiples llamados a un nuevo impulso misionero, promovidos por el Concilio Vaticano II y las reflexiones del Magisterio Pontificio, que durante los últimos 70 años han insistido en la necesidad de dicha renovación. Miremos cómo han sido las orientaciones de los últimos papas. Pío XII, estamos hablando de los años del año 39 hasta el año 53 que reinó el Papa Pío XII, se dio cuenta de la crisis religiosa que comenzaba a invadir el mundo cristiano, e incluso porque veía que la misma ciudad de Roma se había convertido en un terreno de misión, por sus formas espirituales de egoísmo, sus dudas en la fe, y porque muchos fieles estaban abandonando la Iglesia, y señalaba la necesidad de un cristianismo vivido en perseverante constancia y valentía, en el que los creyentes estuvieran dispuestos a luchar por su fe con tenacidad y constancia. San Juan XXIII, en el discurso de apertura del Concilio Vaticano II, señalaba 3 puntos que marcaban su preocupación por lo que más tarde se llegaría a conocer como nueva evangelización. Primero, rechazaba la actitud de los profetas de calamidades que solo veían ruinas en la Iglesia, donde decían, esto ya no sirve para nada, tenemos que cambiarlo todo, etcétera, etcétera. Segundo, manifestaba la urgencia de una transmisión del depósito de la fe en forma eficaz, para que, sin separarse del patrimonio de la verdad, mirar a lo presente, mirar a las nuevas condiciones y formas de vida introducidas en el mundo actual. Y finalmente, tercero, indicaba que se trataba de un concilio no para condenar errores, sino para mostrar la medicina de la misericordia y hacer ver la validez de su doctrina. E igualmente señalaba la importancia de la labor de los laicos, los cuales debían de renovar y acentuar su empeño eclesial según su propio estado. A lo largo de los documentos del Concilio Vaticano II, encontramos también muchas referencias en lo concerniente a la necesidad que tiene la Iglesia de cumplir su misión con espíritu misionero, en la que obispos, sacerdotes, religiosos y laicos
tienen una tarea propia que han de ejercer con inmensa caridad, atentos a las angustias y esperanzas del mundo actual, dando gran importancia a lo que se llamaban los signos de los tiempos. San Pablo VI, en su brillante exhortación Evangelii Nunciandi, indicó con mucha claridad los fundamentos esenciales de la evangelización y ofreció unas pautas precisas para entender adecuadamente lo que es ella, e insistía en que se hacía necesaria una evangelización que tuviera muy presente el primer anuncio de la buena nueva y en la que se buscaran los medios y el lenguaje adecuado para volver a proponer a esas personas la revelación de Dios y de la fe cristiana. Si miramos la conclusión de dicha exhortación apostólica, vemos que ya se encuentran delineados algunos aspectos fundamentales de lo que hoy entendemos por nueva evangelización. Nos dice el Papa en la Evangelii Nunciandi número 80 lo siguiente, muy bella esa parte. Conservemos la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas. A pesar de las dificultades que el mundo nos presenta, a pesar de la persecución que puede haber en África, en Asia, aquí mismo en América Latina, vemos todo lo que está sucediendo con la iglesia de Nicaragua. Y en medio de eso, nos dice el Papa, tenemos que sentir la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas. Y hagámoslo como Pedro y Pablo, con ímpetu interior, fíjense bien, no a través de evangelizadores tristes y desalentados, impacientes o ansiosos, sino a través de ministros del Evangelio cuya vida irradia el fervor de quienes han recibido, ante todo en sí mismos, la alegría de Cristo y aceptan consagrar su vida a la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar la iglesia en el mundo. En su corto pontificado, el beato Juan Pablo I, que todos lo reconocen que fue un magnífico catequista, se refirió a la necesidad de caminar siempre en la verdad, pero yendo hacia adelante, cambiando no las verdades ciertas e inmutables, sino actualizándolas, es decir, proponiéndolas en una forma adaptada a los nuevos tiempos. San Juan Pablo II hizo una llamada urgente para que la Iglesia desarrollara su misión con nuevo ardor, nuevos métodos y nueva expresión. Lo primero de esto es el nuevo ardor. Cuando uno mira, por ejemplo, el relato de los discípulos de Emaús, ustedes recuerdan cuando Jesús resucitado acompaña a estos dos peregrinos que iban con el corazón en el piso, derrotados, sintiéndose que habían perdido su tiempo siguiendo a ese que murió en la cruz como un malhechor, y que no lograban entender lo que había pasado, resuelven salirse de su comunidad y volver a su pueblo, y el Señor los acompaña. Y cuando Jesús allá entra con ellos a la casa porque lo invitan a que se quede porque ya atardece, y ellos descubren que es Jesús en el momento en que Él parte el pan. Fíjense bien lo que decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando Él nos estaba hablando? Tenemos que dejar que arda nuestro corazón con la palabra del Evangelio, que sintamos el gozo y la alegría de la presencia de Jesús en nuestra vida. Y solo de esa manera podríamos nosotros encontrar los nuevos métodos y la nueva expresión con la cual tenemos que evangelizar. De tal manera que tenemos que buscar cómo responder entonces así a los nuevos desafíos que nos presenta el mundo actual y concretizar la acción evangelizadora en las situaciones propias de cada comunidad. El Papa aclaró además que no se trataba de una reevangelización, ya que no se podía desconocer la ardua labor
que realizó la Iglesia para llevar el mensaje de Cristo a los 5 continentes, como tampoco se podía pensar que se tratara de corregir algo que había estado mal hecho. Cada cosa ha respondido a unos tiempos, a unas culturas, a unos modos de obrar en un momento determinado. De tal manera que no podíamos desconocer la labor que realizó la Iglesia para llevar el mensaje de Cristo a los 5 continentes, como tampoco se podía pensar que había que corregir lo que ya se había hecho. Más bien hizo ver que era una invitación para que la Iglesia cumpliera su misión con un gran impulso y un espíritu misionero. Benedicto XVI puso todo su empeño en la necesidad de ofrecer una respuesta al momento de crisis actual, colocando la nueva evangelización colocando la nueva evangelización en el primer puesto de la agenda pastoral de toda la Iglesia y recalcando en el hecho de que debía encontrar los caminos para hacer más eficaz el anuncio de la salvación, sin la cual la existencia personal permanece en su contrariedad y carece de esencial. Hablemos un poco de Francisco, que nos invita a que demos un nuevo rostro a la Iglesia. El Papa Francisco nos ha indicado que tenemos que dar prioridad a la acción evangelizadora y no tener miedo a realizar la conversión pastoral, la cual tiene que estar encaminada a llevarnos a transformar nuestros comportamientos y nuestros modos de transmitir el Evangelio. Y para hacer realidad estos anhelos de renovación pastoral, tenemos que aceptar y tomar conciencia de que los tiempos, las costumbres, la cultura han cambiado y que la mentalidad, especialmente de nuestros jóvenes, puede crear desconcierto en el mundo de los adultos. Y por ello sus posturas nos pueden parecer descontextualizadas en nuestro modo de pensar, en relación con lo que estábamos acostumbrados hasta no hace mucho tiempo. Para muchos de ellos, lo religioso está fuera de su órbita y perciben como algo irrelevante lo que se les pueda transmitir en la Iglesia. Se hace necesario entonces trabajar con mucho empeño para proclamar y dar testimonio vivo de la Iglesia con gran fuerza y parresía. Parresía es una palabra griega. Parresía, que es el gozo, el entusiasmo, la alegría, el coraje y la valentía con la que tenemos que anunciar el Evangelio. Es lástima que muchas veces nosotros como sacerdotes pecamos de esa falta de parresía. Nuestras predicaciones son aburridas, rutinarias, no dicen nada, no están contextualizadas. Da lo mismo predicarle a un grupo de niños o de analfabetas que a profesionales. Y lo mismo nos puede pasar en la catequesis, que simplemente repetimos fórmulas y cosas, pero falta coraje, ánimo. Voy a ponerles un ejemplo para que entendamos un poco el sentido de esa palabra. Hubo un obispo que en alguna oportunidad nos contaba que cuando recibió la ordenación sacerdotal, el obispo le dijo, bueno, a partir de mañana tú ya tienes que ir a X parroquia como vicario parroquial. Él llegó a la parroquia con gran entusiasmo, no conocía nada de esa parroquia y en esa parroquia existía una cárcel de esas duras. Y el párroco le dijo, mira, aquí entre las tareas que tenemos es ir una vez al mes a la cárcel y hoy justamente hay que celebrar la misa, de tal manera que tú vas a ir a la cárcel a celebrar la misa. Pobre párroco que nunca ni siquiera había celebrado en el templo parroquial, muerto del susto, se va para la cárcel, entra allí cada vez más asustado cuando iban cerrando las rejas y él quedaba allí encerrado. Comenzó la misa y no sabía de qué predicar. Y se le vino a la cabeza que en la Sagrada Escritura hay el relato de varias personas que fueron presas y que de alguna manera Dios las liberó. Fue soltando sus cadenas y fue contando
cómo en el Antiguo Testamento había ocurrido algo parecido con Jeremías, y luego comenzó a hablar de Pedro, que en el Nuevo Testamento en 2 oportunidades nos habla cómo la acción misma de Dios, un ángel que lo libera, etcétera, y sale libre. Y hablaba con tanto entusiasmo y veía que los presos y los guardias no le quitaban los ojos de la atención que le estaban prestando. Fue tan eficaz con su predicación que esa noche se volaron 6 presos. ¿Qué tal que nosotros predicáramos con ese entusiasmo? Transformaríamos el mundo. Entonces, evangelizar y catequizar en el mundo actual nos exige mostrar con nuestra vida y nuestras actitudes el rostro misericordioso del Señor en quien creemos y vivimos, para darle así a la Iglesia un nuevo semblante que atraiga, que fascine a todos, y de esa manera ayudar a impulsar no solo un encuentro personal y comunitario con el Señor, que conduzca a la conversión de corazón, sino sobre todo para acogerlo, para seguirlo con amor e imitarlo, a fin de entrar en comunión con Él y llegar a la meta que con inmenso amor nos propone. El directorio para la catequesis, en el número 75, nos habla de este encuentro, 75 y 76, y nos dice: la comunión con Cristo es el centro de la vida cristiana y en consecuencia el centro de la acción catequística. La catequesis está orientada a formar personas que conozcan cada vez más a Jesucristo y su evangelio de salvación liberadora, que vivan un encuentro profundo con Él y que elijan un estilo de vida y sus mismos sentimientos, comprometiéndose a llevar a cabo en las situaciones históricas en las que viven la misión de Cristo, es decir, el anuncio del reino. Y en el número siguiente nos dice: el encuentro con Cristo involucra a la persona en su totalidad, no solamente la mente, sino el corazón, la mente, los sentidos. No atañe solamente a la mente, sino también al cuerpo y sobre todo al corazón. Y en este sentido, la catequesis, que ayuda a la interiorización de la fe y con esto brinda una contribución insustituible al encuentro con Cristo, no está sola en la promoción de la búsqueda de este propósito. Entonces, frente a ese gran desafío que nos plantea hoy la Iglesia, es necesario que modifiquemos el modo como estamos desarrollando la labor evangelizadora y catequística y tener el coraje de asumir nuevas formas que nos lleven a vivir con autenticidad nuestra fe, que no consiste en la simple aceptación y profesión de determinados dogmas y verdades, sino en experimentar en lo más íntimo de nuestro ser la presencia de Dios, la grandeza de su amor, y a partir de allí responderle también amándolo con todo el corazón y expresándolo con el amor y el servicio a nuestros hermanos, como bien expresa San Pablo, la fe que actúa por el amor. Y veamos ahora la importancia de una iniciación a la vida cristiana. Entonces, la urgencia de una renovación, especialmente en el campo de la catequesis, nos tiene que conducir a asumir un nuevo paradigma catequético, centrado en la persona misma de Cristo, en el encuentro personal con Él, como también en la animación y acompañamiento de la comunidad en los procesos de iniciación cristiana, para lo cual hay que insistir en lo que hoy se llama una catequesis querigmática, con dimensión catecumenal y misionera, que sirva no sólo para preparar a la recepción de unos sacramentos, sino especialmente para alimentar y fortalecer la fe a lo largo de toda la existencia. Una catequesis que prepare y acompañe a una iniciación a la vida cristiana y dé firmeza a la fe recibida
y libremente aceptada, para que sea profesada y vivida con autenticidad y coherencia. Y la necesidad de impulsar ese nuevo paradigma que de una u otra manera lo asume el directorio y que ha sido fuertemente promovido en muchas regiones de América Latina, fue otra de las razones que estimularon la publicación del directorio. En distintos de sus apartados se refiere a este nuevo paradigma para señalar el camino que debe seguir la catequesis si quiere responder a las nuevas exigencias que nos plantea el mundo actual. Y precisamente por su carácter misionero, el catecumenado también puede inspirar la catequesis de aquellos que, a pesar de haber recibido ya el don de la gracia bautismal, nos dice el directorio, no disfrutan efectivamente su riqueza. Y en este sentido se habla de una inspiración catecumenal de la catequesis, o catecumenado prebautismal, o catequesis de iniciación a la vida cristiana. Y esta inspiración no olvida que los bautizados ya han sido introducidos en la Iglesia, han sido hechos hijos de Dios a través del bautismo. Y por lo tanto, el fundamento de su conversión es el bautismo, que han recibido y cuya fuerza deben desarrollar. Y el directorio da una descripción en el número 65 de lo que se debe entender al hablar de una catequesis de iniciación a la vida cristiana. Esto fue algo que realmente no fue fácil que quienes estaban trabajando en la elaboración del directorio aceptaran hablar de iniciación a la vida cristiana. Pero poco a poco, insistiendo y oyendo en las visitas al límine, que es la visita que hacen los obispos de todo el mundo al Papa y a los dicasterios romanos, oían que los obispos hablaban de iniciación a la vida cristiana, sobre todo los de América Latina, que tenían que ver con la catequesis. Poco a poco se fue aceptando y llegó a introducirse en el directorio. La describe de la siguiente manera, número 65. La catequesis en clave querigmática y misionera requiere que se realice una pedagogía de iniciación inspirada en el itinerario catecumenal, respondiendo con sabiduría pastoral a la pluralidad de situaciones. En otras palabras, de acuerdo con un sentido madurado en diversas iglesias, se trata de la catequesis de iniciación a la vida cristiana. Es un itinerario pedagógico ofrecido a la comunidad eclesial que lleva al encuentro, que lleva al creyente al encuentro personal con Jesucristo a través de la palabra de Dios, la acción litúrgica y la caridad, integrando todas las dimensiones de la persona para que crezca en la mentalidad de fe y sea testigo de vida nueva en el mundo. Si uno desmenuza un poco ese número del directorio, va a encontrar la enorme riqueza de cómo nos describe lo que debemos entender por iniciación a la vida cristiana. Vamos a hacer una pequeña pausa porque hay que estirar los músculos. Vamos a escuchar una canción. Si quieren nos ponemos de pie para luego continuar nuestra reflexión. Invitamos entonces allá a la hermana para que nos inicie con un canto y procuremos no salir del auditorio para que podamos continuar rápidamente.
A ver, vamos a ver si prestamos atención para mover un poquito el esqueleto. Vamos a ver, denme un aplauso. No, era un aplauso. Uno solo. 2 aplausos. 3. Ok, ahora que ya tengo su atención, vamos a hacer esta dinámica, ¿sí? Muchos se la saben, es muy conocida. Entonces, dice así. Agáchate, párate, baila y brinca. A ver, vamos a cantar al unísono, ¿sí? 1, 2, 3. Agáchate, párate, baila y brinca. Agáchate, párate. Alaba al Señor. Y que tu corazón. Ajá, vamos a despertar allá a San Pedro por si no se ha despertado todavía. Vamos, 1, 2, 3. Agáchate. Alaba al Señor con las manos y que tu corazón, otra vez, y que tu corazón, más fuerte, y que tu corazón. Muy bien, vamos a poner un poquito de música, vamos a decirle aquí a nuestra amiga que nos dé un poquito de ritmo. Agáchate, párate, baila y ya va. Vamos a darle una pita a las bailarinas que no están pendientes. A ver, un aplauso para animarlas. Se supone que ellos los animan, ¿no? Vamos a ver, vamos a aplaudirlas más fuerte para que se despierten. Eso, muy bien. Un poquito hacia adelante. Ok, 1, 2, 3. Ya, ahora fui yo la que no entró. 1, 2, 3. Agáchate, párate, baila y brinca. Agáchate, párate, baila y brinca. Alaba al Señor con las manos, con los pies, y que tu corazón. A ver, esos pies están como flojos. Uno hace ni que con los pies. A ver. Alaba al Señor con las manos. Duro, ¿quiere escucharlo? Con las manos y con los. Con las manos y con. ¿Ustedes han bailado joropo alguna vez? Bueno, más o menos así, ¿verdad? Pongo el ejemplo porque yo soy llanera, entonces. Vamos a ver. 1, 2, 3. Agáchate, párate, baila y brinca. Agáchate, párate, baila y brinca. Alaba al Señor con las manos, con los. Y que tu corazón. Más rápido, ¿sí? Vamos a ver que le van a echar humitos de las manos. Agáchate, párate, baila y brinca. Agáchate, párate, baila y brinca. Alaba al Señor con las manos, con los. Y que tu corazón grite gloria otra vez. Agáchate, párate, baila y brinca. Baila y brinca. Alaba al Señor con las manos, con los pies, que tu corazón. Muy bien, un aplauso para el Señor. Bien, le hemos pedido a Monseñor un break porque, bueno, creo que es importante
conocer la solidaridad que ha tenido pues alguna de nuestras parroquias de Mérida. En algunas